Alemania se hunde en una profunda crisis económica. Todos los fundamentos del llamado milagro económico alemán están en entredicho actualmente. Las exportaciones han caído abruptamente, las infraestructuras están obsoletas, el alto precio de la energía ha hecho estragos en la industria alemana y todo ello ha llevado a la locomotora europea a encadenar su segundo año consecutivo de recesión. Y probablemente no será el último. Alemania ha sido la locomotora de la Unión Europea desde sus comienzos. Es también la tercera economía del mundo tras Estados Unidos y China. Pero en los últimos años el motor económico alemán da signos de no carburar correctamente. Alemania cerró 2024 con una contracción económica del 0,2%, consolidando 2 años consecutivos de números rojos, algo que no se veía desde la posguerra en 1950. ¿Cuáles son los factores que han llevado a la primera potencia europea a esta situación? La verdad es que es un conjunto de factores. Quizá el más conocido de todos es la crisis energética, que se ha golpeado a Europa con virulencia. Alemania con especial intensidad por la dependencia que tenía de las importaciones de gas ruso, pero también Alemania sufre mucho por la caída de la demanda global, la creciente competencia china en algunos sectores y luego la misma, digamos, los cambios de paradigma en sectores tradicionales que la industria alemana dominaba y donde el automóvil es el mejor ejemplo. Pues analicemos uno a uno estos factores. Tras la invasión rusa a Ucrania y la imposición de sanciones al gas y petróleo ruso por parte de la Unión Europea, comenzó la pesadilla energética en Alemania. Berlín era altamente dependiente del barato gas ruso y más aún tras el cierre de las últimas centrales nucleares en Alemania, una decisión de la cual muchos se arrepienten hoy. El precio de la energía se disparó en Alemania de golpe y la industria fue el mayor afectado. Alemania estaba muy enganchada al gas ruso, se abastecía de una fuente prácticamente inagotable de energía y a unos precios muy baratos, y sobre esa energía tan abundante y barata Alemania ha cimentado parte de la competitividad de su industria. En el momento en que se ha visto privada de esa fuente de energía y ha tenido que recurrir a traerla de otros sitios y sobre todo con unos precios infinitamente más elevados que los que tenía, eso ha sido un golpe muy duro para todas las industrias que sean energético-intensivas en Alemania, la industria química, la industria siderúrgica, la industria del automóvil, la industria de tecnología. Son industrias que consumen mucha energía y que ahora tienen que pagar mucho por ella. Para que se hagan una idea del incremento de precios de la energía en Alemania, en 2021 la industria de este país pagaba unos 12 céntimos por kilovatio hora. Tras el ataque ruso a Ucrania en 2022, se alcanzó un máximo de más de 50 céntimos. Tras la reducción de impuestos por parte del gobierno, los precios se han moderado actualmente, pero siguen siendo mucho más altos que en otros países competidores. Por ejemplo, una empresa de fabricación de vehículos tiene un coste energético en Alemania justo el doble que una similar en China y casi 3 veces más alto que en Estados Unidos. Así pues, una importante reducción de los precios de la electricidad sigue siendo una de las demandas más urgentes de la economía alemana. Pero no la única. Los economistas también reclaman menos austeridad y mayor inversión. Tras la crisis financiera de 2008, Alemania impuso una política de austeridad permanente en toda Europa, algo muy criticado sobre todo por los países del sur del continente que acusan a Berlín del prolongado estancamiento de los últimos 15 años. Sin duda alguna, la deuda pública alemana, en torno al 60% de su PIB, es la envidia de toda Europa, pero también le impide invertir y para muchos esto lastra el crecimiento. Alemania, al estar con el corsé de no poder, digamos, incrementar el gasto público, todo lo que quería, pues ha visto cómo la inversión en algunos aspectos, como infraestructuras, digitalización, pues no ha sido todo lo que debía haber sido. Y en ese sentido hoy se está planteando y probablemente se elimine ese freno de deuda o se relaje para que Alemania pueda acometer inversiones que son necesarias, como es inversión en esas infraestructuras que se están quedando obsoletas, en digitalización, en educación. Y es que Alemania ha sido el único país de la OCDE donde la inversión pública neta acumulada ha sido
prácticamente nula en los últimos 25 años. Como resultado, el país sufre de una red ferroviaria bastante deteriorada, numerosos puentes con riesgo de colapso y una cobertura de telefonía móvil y banda ancha que está entre las más deficientes de Europa. ¿Estamos de acuerdo entonces con eliminar el freno a la deuda e invertir más? Pues parece que no es tan sencillo. Para mí es una de las pocas cosas buenas que hace Alemania, porque a ver, si la solución fuera gastar, Francia e Italia serían potencia y ya ves la crisis que tiene, no solo económica, sino también política. Si la solución fuera tener déficit y monetizarlo, Japón sería el campeón del mundo. Japón hace 20 años que ha decidido tener una política monetaria laxa y monetizar todo su déficit. Hoy Alemania es la tercera economía del mundo, no por mérito de Alemania, sino porque Japón se ha caído. Japón hace 20 años que no crece. A mi entender, una política austera, una política de equilibrio fiscal es la mejor manera, porque entiendo que se requieren muchísimas inversiones, entiendo que se requiere muchísima innovación. Lo que tiene que hacer Alemania es crear las condiciones para que esto lo haga el sector privado. Pero el sector privado alemán no atraviesa para nada su mejor momento. Y la culpa la tiene un país que hasta ahora era uno de sus principales mercados destino de las exportaciones alemanas, pero ahora se ha convertido en su mayor competidor. Hablamos de China. Tras la crisis financiera de 2008, muchos países de la Unión Europea tuvieron que apretarse el cinturón y eso se tradujo en un descenso abrupto de las exportaciones alemanas dentro del bloque europeo. Pero por suerte para Alemania, una pujante clase media en China, hambrienta de autos, electrodomésticos y maquinaria para sus emergentes empresas, compensaba con creces la caída de ventas dentro de Europa. El problema es que en estos últimos años China ha aprendido a producir todo lo que hasta ahora compraba Alemania y, cómo no, lo produce a un precio mucho más competitivo. Uno de sus mayores socios se ha convertido en rival y en esto las empresas alemanas y europeas tienen parte de culpa. Bueno, yo creo que lo que está pasando con China es en gran parte también responsabilidad de las firmas europeas, particularmente las alemanas. Por ejemplo, la industria automotriz durante muchos años, para colocar una fábrica, para instalar una fábrica Volkswagen, para poner una fábrica en China, se tenía que aliar con un productor chino. Entonces, durante muchos años, los chinos han estado aprendiendo cómo se hacía un Volkswagen, cómo se hacía un Mercedes, cómo se hacía el auto que ustedes quieran que se fabricara en China, y los han empezado a hacer al principio igual y en algunos casos mejor, porque hoy la tecnología es más simple, porque los chinos tienen esta ventaja competitiva y, como dices, China ha pasado de ser el gran cliente al gran competidor. Y este no es el único gran problema de la industria automotriz alemana. No cabe duda que en el motor de combustión los coches alemanes han estado y siguen estando en lo más alto del podio mundial. Pero todos los expertos coinciden en que las marcas alemanas no han apostado lo suficiente por el motor eléctrico, a la vez que una muy exigente regulación europea castigaba a los motores de combustión. Una combinación perfecta para sacar de la carretera a los autos alemanes. Alemania y prácticamente toda Europa sigue apostando por el vehículo de combustión y realmente toda la complejidad normativa en la Unión Europea pues no ayuda en ese sentido, puesto que ha fijado unos estándares y la desaparición de los vehículos de combustión demasiado pronto sin tener una alternativa clara. Yo creo que estamos pagando pues esa apuesta por los vehículos de combustión, pero sobre todo también una regulación que ha lanzado la Unión Europea que no era realista y que al final lo que puede hacer es dejar esa industria al pie de los caballos y no de los fabricantes chinos. En tan solo 3 años, China ha consolidado su posición como productor y como exportador de vehículos eléctricos en todo el mundo. En 2021, el gigante asiático exportaba unos 200.000 autos eléctricos, una cantidad similar a la que exportaba Alemania. Hoy se venden más de 1,5 millones de autos eléctricos chinos en todo el mundo, el doble que de marcas alemanas. Y para colmo de las empresas alemanas, ¿saben cuál es el principal destino de estos autos chinos? En efecto, la Unión Europea, ni más ni menos que un 40% de las exportaciones de autos eléctricos chinos van a parar a Europa. El bloque ha intentado poner freno a esta invasión de autos eléctricos chinos y hace 6 meses introdujo aranceles a algunas marcas chinas de hasta el 45%, desatando una guerra comercial entre ambos bloques. Y como suele ser habitual en estos casos, los países más perjudicados son los que más exportan, es decir, Alemania.
La respuesta china a los aranceles europeos ha sido contundente. Por un lado, detener todas las inversiones en territorio europeo de las automotrices chinas y por otro, prohibir la exportación a Europa de las materias primas necesarias para la fabricación de baterías eléctricas, concretamente el litio y el galio. Y esto sí que ha sido un duro golpe para las automotrices alemanas, ya que China tiene el 70% de los derechos de exportación de los materiales críticos para la fabricación de baterías. Y por si esto fuera poco, llegó Donald Trump y amenazó con nuevos aranceles a las empresas europeas. Es decir, Alemania en estos momentos está en plena guerra arancelaria con su primer y segundo socio comercial. Un panorama muy desalentador para las exportaciones alemanas. Bueno, le puede afectar de una forma importante. No hay que olvidar que Estados Unidos es el principal socio comercial de Alemania y por tanto un destino muy importante para sus manufacturas. Si al final Trump aplica aranceles de entre el 10 o 20%, como dijo, eso pondría a las empresas alemanas que venden allí pues en una situación complicada. Bueno, tendremos que esperar a lo que ocurra, pero sin duda no creo que las políticas proteccionistas que Trump quiere aplicar van a ser algo bueno para la economía europea. Si vemos las cifras de exportaciones alemanas del último año, no han sido nada prometedoras. La contracción total anual de las exportaciones respecto al 2023 fue del 1,3%, encadenando un segundo año consecutivo de caídas. Como podía esperarse, las exportaciones alemanas a Rusia se redujeron un 20% a causa de las sanciones. En el caso de China, la caída fue de un 16% por culpa de la guerra comercial y el Brexit causó una contracción de las exportaciones a Reino Unido de un 13%. ¿Significa todo esto que el milagro económico alemán ha llegado a su fin? Los expertos no lo creen así, pero sin duda harán falta unos cuantos ajustes. Bueno, yo creo que Alemania lo que tiene que hacer es reinventarse. Ya lo hizo a principios de siglo, cuando el modelo tradicional no funcionaba y Alemania se reinventó, aplicó una serie de reformas y eso le permitió, bueno, pues prácticamente iniciar un ciclo de crecimiento de casi 20 años. Yo creo que hoy Alemania tiene que poner el foco en la innovación, desarrollar sectores que tienen mucho potencial. Hablábamos de la industria médica, pero también hablaba de la industria del espacio, de la industria de defensa, de la tecnología. Hay un gran potencial. Yo creo que la base industrial alemana es muy sólida y que puede perfectamente adaptarse a este nuevo entorno competitivo. No me cabe la menor duda que Alemania, ahora lo está pasando mal, pero será capaz, como lo ha sido en el pasado, de reinventarse y volver a tener cifras de crecimiento bastante sólidas. Así pues, aunque el panorama es preocupante, Alemania, con apenas 85 millones de habitantes, es la tercera economía más importante del mundo y ha demostrado en más de una ocasión que es capaz no solo de reinventarse, sino de renacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acabó el milagro económico alemán o volverá a rugir la locomotora europea? Dejen sus comentarios.